Bueno, entonces para la conversación de hoy tenemos, como ya dijeron, invitadas a 3 personas y a una especie de comentarista, que son Brenda Austin, que ella es diputada federal y vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales. Brenda es abogada, máster en estudios políticos y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Córdoba. Viviana Masur es médica, especialista en medicina general y familiar y responsable de acceso a IVE-ILE en el equipo de coordinación de salud sexual, SIDA e IPS del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Andrea Zamparini es bióloga, es consultora en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, es integrante de la campaña Accionando en la Comisión de Comunicación. Y finalmente Mario Peceni, que es profesor de Sociología y Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de CONICET, y tiene un cargo también director, ¿no? Mario creó en CONICET. Así que, bueno, adelante Brenda, tenés la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todas las personas que hoy están acompañándonos en este encuentro y un agradecimiento profundo a quienes organizaron esta convocatoria para que podamos compartir un espacio de intercambio con miradas diferentes, desde distintas ópticas, de un proceso para nosotros al menos interesante, como fue el caso de Argentina, complejo, con un camino sinuoso recorrido, no sin atravesar muchos obstáculos, y que de pronto puede servir en alguna de sus dimensiones para pensar estrategias en el continente entero. La verdad que podríamos abordar el análisis del proceso de discusión y debate y de aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina desde distintas aristas. Voy a tratar, en tanto soy la única diputada nacional en este panel, de hacer mención a algunos de los procesos que yo creo que fueron relevantes al interior de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Pero es imposible narrar lo que ocurrió sin incluir los aspectos de lo que pasaron, de lo que pasó afuera, lo que pasó en la calle, lo que pasó con la campaña, lo que pasó con la articulación de las organizaciones de la sociedad civil, el movimiento de mujeres, con el proceso en el Congreso. Quiero arrancar contextualizando cómo es nuestro sistema de gobierno. Digo, esto que puede sonar un poco aburrido, a veces es importante para entender después algunas de las decisiones que fueron condicionando, facilitando, obstaculizando el debate. En Argentina, país federal, donde el Congreso de la Nación tiene la facultad de regular lo que es las normas penales, la capacidad de sancionar el Código Penal, donde desde el año 1929 nuestro país tenía una regulación que penalizaba el aborto y que establecía una serie de supuestos donde los consideraba no punibles. Antes de entrar y profundizar en eso, decir que como sistema federal, nuestro Congreso, digamos, tiene 2 cámaras, donde en uno está representada la ciudadanía del país, donde la representación de los diputados es en proporción a los ciudadanos de las provincias de las que vienen, de modo que las provincias más pobladas tienen mayor representación en la Cámara de Diputados. En el caso del Senado de la Nación, cada provincia, cada una de las jurisdicciones de nuestro país tiene la misma representación, 3 senadores. De modo que esta foto inicial de cómo se compone nuestro sistema permite entender por qué históricamente en distintos debates, el aborto por supuesto, pero también en algunos otros procesos, la Cámara de Diputados históricamente fue una cámara más progresista, por ponerle un título, y la Cámara de Senadores fue históricamente una cámara más conservadora. Eso refleja de alguna manera una asimetría que creo que no es propia de Argentina, sino en general del mundo, donde los grandes centros urbanos son más proclives a aceptar
el avance en la conquista de nuevos derechos, el traslado de estas conquistas, digamos, a marcos normativos, y lo que denominamos el interior profundo del país es más permeable a la influencia de los factores religiosos, de una visión más conservadora que resiste esos procesos de cambio, ¿no? Digo, este es el mapa que explica de alguna manera quizás el resultado del año 2018, ese triunfo histórico que tuvimos con la media sanción en la Cámara de Diputados, pero el rechazo en la Cámara de Senadores, ¿no? Pensemos en una composición completamente distinta, donde en la Cámara de Diputados esa visión quizás más reactiva, más conservadora, está subrepresentada, por contrario a la Cámara de Senadores, donde los grandes centros urbanos serían los que están subrepresentados en la composición. Bueno, decía que es entonces una facultad del Congreso de la Nación la regulación de las normas penales, el Código Penal, de modo que es una discusión que en el caso argentino se puede centralizar a través del Poder Legislativo Nacional, ¿no? Esta solución obviamente depende de los diseños constitucionales de cada país y no es en todos lados igual. Por otra parte, también decir que ese viejo artículo del Código Penal, que ya estaba pronto a cumplir 100 años, en el año 2012 sufrió de alguna manera un hecho que torció la suerte de la aplicación de este código, que fue el famoso fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el famoso fallo FAL, donde la Corte interpreta la redacción de ese artículo y de alguna manera zanja una vieja discusión que tenía la doctrina de cuáles eran efectivamente las causales en las cuales para Argentina la interrupción del embarazo iba a ser dentro del marco legal, ¿no? Entonces, allí se zanja la discusión a través de la Corte, permitiendo que en todos los casos donde estuviera en riesgo la salud de la mujer, entendido como salud integral, y en los casos en los que hubiera el embarazo hubiese sido producto de una violación. Claro, no quiero enredarme en esta discusión, pero si bien este fue un fallo de la Corte Suprema, el efecto de la sentencia no es el mismo que la reforma de la ley. Entonces, eso generó, de alguna manera, un enorme trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la defensa de esa interpretación de la Corte para lograr que se aplicara en todas las provincias de Argentina. Bueno, acá la foto fue bastante parecida a lo que señalaba recién, los grandes centros urbanos, muchos de ellos fueron más proclives a interpretar y adoptar rápidamente este criterio de aplicación del Código Penal y a permitir la interrupción legal del embarazo en estos otros supuestos. Algunas provincias con amparos presentados, la justicia paralizando la aplicación y otras rechazando esta interpretación de la Corte. Digo, en ese escenario es en el que llegamos a la discusión del 2018, es decir, un proceso que empieza a transformar la aplicación o el acceso de las niñas, las adolescentes y las mujeres a la interrupción legal del embarazo, pero con enormes inequidades y desigualdades en las distintas provincias de nuestro país. Primer punto. Segundo punto, la discusión se da en un contexto donde el movimiento de mujeres fue consolidando un protagonismo de modo creciente en la agenda política de la Argentina, empujado en primer lugar y en gran medida por lo que fue la celebración de los encuentros nacionales de mujeres, convocatorias masivas, multitudinarias en distintos puntos de la Argentina, con la consolidación, la construcción de redes de mujeres, de organizaciones, que permitieron tener un tejido de las organizaciones feministas mucho más fuerte para enfrentar, a mi juicio, el desafío que vendría después. Pero también a eso, para mí hay que sumarle como un hecho relevante la irrupción de lo que fue el movimiento Ni Una Menos, un movimiento empujado, impulsado por las periodistas, por periodistas feministas, denunciando lo que eran las situaciones
de violencia y de femicidio, de asesinatos de mujeres en manos en algunos casos de sus parejas, digamos, bajo esta figura del femicidio, es decir, por razones de género. El movimiento Ni Una Menos tomó un protagonismo que permitió, además, a este feminismo que ya venía organizado, darle una escala, darle una visibilidad, darle una capacidad de permear ya la agenda política, la agenda pública, y de convocar a nuevos actores, a nuevas personas, digamos, como fueron las juventudes, de manera más masiva. Es decir, Ni Una Menos le dio, en mi opinión, digo, y todo esto que estoy diciendo, por supuesto, es relativo, le dio la masividad que fue clave en las movilizaciones del año 2018. Segundo punto. Tercer punto, el proceso de construcción de confianza puertas adentro del Congreso. Allí creo que hubo un elemento central de construcción de confianza entre diputadas de distintos bloques políticos, que tuvo dos momentos que para mí lo pueden explicar. El primero fue la ley de paridad en la política, una estrategia que nos dimos diputadas de distintos bloques para tratar de lograr mejorar la representación de las mujeres en las listas a cargos electivos, y que logramos, pese a la resistencia de las autoridades de los bloques de todos los partidos, logramos que se convierta en ley, y eso cimentó, construyó una línea de partida de mucha confianza que fue clave para el proceso que vino después. Y a la vez también una decisión de la campaña nacional que ya en su octava presentación, es decir, en 8 oportunidades presentó el proyecto de ley para lograr la legalización, la despenalización del aborto en Argentina, y siempre lo hacía acompañado de un numeroso grupo de diputados que iban firmando. Eso fue creciendo también a lo largo de los años, y en el 2008 la campaña toma la decisión de que la representación de esas de la cara visible de esas firmantes del proyecto ya no iba a ser la primera firma, sino las primeras 4 firmas, una por cada partido. Es decir, abona esa estrategia a la idea de fortalecer la transversalidad, ¿no? Es decir, esto no es una agenda de un partido, esto no es una agenda de un espacio político en particular, sino que es una agenda de las mujeres, del movimiento de mujeres, de todos aquellos que están comprometidos y comprometidas con la agenda de derechos humanos. Yo creo que esos procesos fueron claves, digamos, y obviamente poder leer en qué momento está cada país para dar estas disputas de acuerdo a cómo está organizado, digamos, a cuánta confianza hay de articulación de las organizaciones de la sociedad civil, pero también de la política, y también de las mujeres adentro de los bloques como personas clave, digamos, en la construcción de esa confianza, me parece que es importante. ¿Qué ocurrió? Bueno, lo que ocurrió para mí fue un fenómeno alucinante, muy interesante, de articulación de la calle, el movimiento de mujeres con la institucionalidad democrática, ¿no? El afuera y el adentro del proceso democrático. Argentina tiene mucha cultura de movilizaciones, tiene mucha cultura de reclamos populares, de pensar y construir estrategias para desafiar al poder político, pero pocas estrategias de convergencia, ¿no? Si se quiere, de articulación más armoniosa de la demanda y de la respuesta. Y eso creo que fue lo que ocurrió en el 2008. Yo recuerdo muchas de las instancias y las reuniones que tuvimos, donde cuando lográbamos, por ejemplo, adentro de las comisiones, teníamos que hacerle algún cambio al texto de la ley, teníamos que nos poníamos de acuerdo entre las diputadas, entre quienes integrábamos las comisiones, pero teníamos que ir ahí a validar en paralelo esa decisión con las organizaciones de la campaña, con las referentes de la campaña, ¿no? Es decir, a realmente dotar de legitimidad ese proceso de discusión
cosa que no siempre es fácil, ¿no? Y a encontrar mucha receptividad a los cambios que necesitábamos hacer para poder obtener los votos que hacían falta para ganar en el recinto. El proceso del 2018 fue distinto al de 2020, fue un proceso muy rico en términos de debate, donde participaron más de 700, 800 expositores y expositoras de casi todas las provincias de nuestro país, invitados e invitadas internacionales, de organismos de derechos humanos, de muchos de los tratados de derechos humanos que nuestro país tiene en jerarquía constitucional, de especialistas en la materia, de abogados, de abogadas, de personas que venían desde la religión, de personas que hablaban desde una perspectiva más bioética, obviamente desde la ciencia también, y ese proceso de poco más de 2 meses de debate construyó una base de conocimiento de la sociedad en general muy superior a donde estábamos parados. Es decir, la gente ya sabía de qué estábamos hablando, ya sabía cuáles eran los puntos complejos, ¿no? Es decir, dónde había que poner el acento cuando mirábamos la letra fina, qué pasaba con la objeción de conciencia, cómo se regulaban algunos de los aspectos y los puntos centrales de la reglamentación. Las chicas, las adolescentes, seguían se juntaban a ver los debates, ¿no? Es decir, algo inédito, diría, ¿no? Que no había pasado hasta acá, el interés por el debate que estaba ocurriendo en el Congreso. Así llegamos a diría, mucho mejor parado que el sector celeste, con estrategias de comunicación, con estrategias de articulación, con modos para que distintas voces pudieran fortalecer y potenciar en nuestros argumentos. Apareció la red de actrices, por ejemplo, que fueron claves también para volver a amplificar la voz de los argumentos que estábamos llevando adelante. Bueno, artistas, redes profesionales, la red de abogadas que cumplió también un papel central, y todo eso contribuyó desde una coordinación, de alguna manera, como nodo de la campaña, amplificar y potenciar el debate. Eso nos permitió que en el 2018, cuando logramos llegar con el tema al recinto, hubiera en la calle más de 1 millón de personas, de jóvenes movilizadas, esperando el resultado de esa votación. Y eso fue clave. Eso fue clave desde adentro, cuando nosotros durante la madrugada veníamos contando los votos que teníamos, fue un factor determinante saber que afuera había 1 millón de personas esperando que el Congreso aprobara la ley. Eso permitió modificar los votos que hacían falta para lograr esa primer media sanción. En los pocos minutos que me quedan, quiero también poner de relieve las cosas en las que creo que nos faltó en aquel momento y que se corrigieron de alguna manera, ocurrieron distinto para 2020. El debate en diputados estuvo muy centrado en los medios de comunicación nacionales, muy centrado en las movilizaciones en las grandes ciudades, de alguna manera reflejando esto con lo que empecé, la composición de la Cámara de Diputados y las estrategias que teníamos que tener para construir una mayoría. Ahora bien, cuando llegamos al Senado y quisimos utilizar las mismas estrategias, lo que pasó fue lo contrario, ¿no? Lo que pasó fue que cada uno de estos senadores volvía a sus provincias y se encontraba allí con la presión de la Iglesia, con movilizaciones de distintos sectores religiosos, con medios locales construyendo opinión, y de hecho fue paradigmático cómo perdíamos de alguna manera senadores que estaban indecisos y se pronunciaban en contra después de los domingos. Los lunes, cuando volvían a Buenos Aires, después de movilizaciones masivas de las misas en sus pueblos, se perdía esa posibilidad de acompañamiento. Y esto tiene que ver con que creo que hay que construir estrategias que miren los dos escenarios, que miren la construcción de
la voz más fuerte, la voz masiva, la voz en los medios nacionales, pero no dejar nunca de mirar los debates al interior del territorio. Reducir las asimetrías, digamos, y derribar los mitos, los prejuicios que anidan en gran parte de las comunidades de Latinoamérica me parece que es clave para que discusiones como estas, además de poder ganarse en el Congreso, sean sostenibles en el tiempo. Bueno, lo restante es conocido. El proyecto se rechazó en 2018 justamente por el voto en el Senado, y volvimos a encontrarnos durante el 2020 ya con un nuevo gobierno, algo que olvidé mencionar, la posición de los presidentes habilitando el debate y en el caso del nuevo gobierno potenciando la discusión, a la sanción en las dos cámaras. Sin lugar a dudas, este proceso recorrido ayudó y contribuyó a poder lograrlo. Bueno, cierro ahí y quedo, por supuesto, a disposición en las preguntas. Y entonces ahora le doy la palabra a Viviana Mazú. Muchas gracias también por permitirme participar de este espacio. He disfrutado enormemente la escucha en el encuentro anterior y en lo que va de este encuentro, porque me parece que es una instancia muy rica para poder pensar juntos, para poder encontrarnos con las distintas miradas de este proceso, de lo que fue este largo proceso, digamos, por la aprobación de la ley en la Argentina, y como una oportunidad para sacar, para disecar, digamos, para aprender de esas experiencias, para poder potenciarlas, ampliarlas, bueno, finalmente en realidad para mover el motor de la historia, ¿no? Y en ese sentido quiero tomar algo que se dijo también en el encuentro pasado y que también Brenda trajo en su presentación. La verdad es que el movimiento de mujeres en la Argentina cobró un impulso muy grande desde hace muchas décadas, fue un símbolo importante, muy importante en lo que fue la lucha antidictatorial, ¿no? El rol de las Madres de Plaza de Mayo fueron un ejemplo de eso, y luego con la conquista de la democracia también fueron las mujeres las que impulsaron muchas veces las luchas en contra del aumento de la carestía de la vida, de los remates en los campos, ¿no? Y también por la defensa y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, por el derecho al placer. Cuando se recuperó la democracia en la Argentina todavía estaba vigente un decreto que prohibía el acceso a la anticoncepción, ¿no? Y fue la lucha del movimiento de mujeres que fue derribando una por una, digamos, esas vallas. Y creo, y vuelvo a traer lo mismo que mis compañeras trajeron también, que esos encuentros nacionales de mujeres, que bueno, hoy tienen en debate su nombre y su pertenencia, si nacional o plurinacional, ¿no? Pero que fueron esos espacios los que ayudaron a forjar un movimiento muy amplio de unidad y de lucha de mujeres de los distintos sectores sociales de nuestro país, ¿no? Y que me parece que allí también hay un modelo de transversalidad que no se ha logrado quizás en muchas otras cosas en la historia de nuestro país, y que al interior de esos encuentros que, bueno, que se realizaban todos los años y que pasaron de centenares a decenas de miles de mujeres autogestionados, con comisiones organizadoras que cada año cambiaban en su composición, en un lugar de encuentro en donde las cosas se debatían por consenso. Me parece que fueron instalando una lógica a través de las prácticas, una lógica de pensamiento y de construcción totalmente distinta a cualquier proceso de organización que se ha dado en nuestro país. Y esos encuentros, que fueron cuna también de la campaña por el derecho al aborto, acuñaron esa consigna de educación sexual para decidir, de anticonceptivos para no abortar y de aborto legal para no morir. Y esas consignas, digamos, fueron desarmándose en movimientos y en procesos de lucha que fueron conquistando una a una las leyes que permitieron acercarnos a convertirlos en realidad, ¿no? La ley de salud sexual y reproductiva del año 2003,
la Ley de Educación Sexual Integral en el año 2006 y finalmente en el año 2020 la Ley por Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y yo, viendo ese recorrido, y si de manera ficticia tuviera que elegir un solo factor relevante en el logro y en la conquista de esta ley, yo me atrevería a decir y coincidiría con lo que anteriormente se expuso, que la transversalidad ha sido un factor fundamental, clave en el logro de la legalización del aborto. Y que eso es un ejemplo enorme para nuestro movimiento social. Nuestro movimiento social está atravesado históricamente por la dicotomía, por el binarismo que no solo se expresa en el binarismo sexogenérico, digamos, se ha expresado en cada uno de los hechos de nuestra historia, que ha sido fragmentada y dicotomizada de una manera muchas veces equivocada y de una manera muy maniquea. Yo creo que el enorme aprendizaje que nos ha dejado el transcurrir de esta lucha es justamente la importancia y la unidad que hemos logrado todas las que luchamos por los derechos sexuales y reproductivos, por el derecho a decidir, por el derecho a elegir, por el derecho a adquirir mayores grados de libertad. En un país que, como también se comentó la semana pasada, tiene condiciones de vida sumamente desiguales, y Brenda lo traía recientemente también, condiciones que se expresan en cada uno de los indicadores sanitarios, digamos, tomando un poco la particularidad de mi tarea, ¿no? Donde las asimetrías en el acceso a derechos entre provincias, por ejemplo, como la de Tucumán, que contaba la compañera que disertó la semana pasada, que ni siquiera ha adherido a la ley de salud sexual y reproductiva, que proclama el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos, y que tienen tasas de fecundidad, por ejemplo, en la adolescencia, con diferencias enormes. Digamos, las provincias del noroeste de nuestra Argentina cuadruplican la tasa de fecundidad en la adolescencia comparadas con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cuando hablamos de las asimetrías, hablamos exactamente de eso. Y en ese sentido, me parece que desde mi lugar de trabajadora de la salud, puedo pensar que otro mérito importante en ese recorrido fue esa férrea alianza que se fue tejiendo entre el movimiento de mujeres y sectores de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, que creo que ahí también hay una particularidad que merece ser subrayada. Yo en este momento trabajo en la ciudad de Buenos Aires, estoy a cargo dentro del equipo de la Coordinación de Salud Sexual, SIDA, ITS, del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, pero me formé y trabajé durante muchos años en lo que es la periferia de la ciudad, en el conurbano bonaerense, en poblaciones con alta vulneración de derechos, y formo parte de la Federación Argentina de Medicina General, que es una entidad de profesionales de la salud que aglutina a quienes trabajan particularmente en el primer nivel de atención y vinculados a la atención primaria de la salud. Cada año también tenemos encuentros, aparte de participar muchas de nosotras en los encuentros de mujeres, que aglutinan a trabajadores de la salud, y en esos encuentros, desde el año 2005, estamos impulsando espacios de debate en relación al aborto y al acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Y esos espacios que empezaron en el año 2005 con una mesa de debate, que participaron compañeras que son también muy cercanas a muchos de los que estamos aquí, Silvina Ramos, entre ellas. Esas mesas se fueron multiplicando en los encuentros de trabajadores de la salud, fueron apareciendo espacios que nos permitan aprender a realizar la práctica de acompañamiento en abortos, ha impulsado la presentación y el desarrollo de trabajos científicos en relación a la temática, y la verdad es que creo que fue en esos espacios en donde se fue construyendo una masa crítica importante de profesionales y de equipos de salud que se fueron comprometiendo cada año en ser parte de la corriente que luchara por el aborto legal, seguro y gratuito. Y estoy segura, digamos, que esa tarea que los médicos y las médicas generalistas han realizado a lo largo de todo el país, desde hace más de 15 años, acompañando a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar
en sus decisiones, ha sido crucial para avanzar en el concepto de despenalización social que el aborto ha logrado en una parte del sistema de salud en nuestro país y del conjunto de la sociedad, incluso antes de la aprobación de la ley. Que la participación de las médicas generalistas y los diversos profesionales que integran los equipos de atención primaria de la salud han sido parte de la matriz sobre la que se formó la red de profesionales por el derecho a decidir dentro de la campaña, junto también al movimiento de socorristas. Y que a pesar de la heterogeneidad del marco legal y jurídico que se ha dado a lo largo de todo el país, esa red de profesionales ha ayudado a avanzar en muchas experiencias de muchas provincias, entre las cuales, está la de la Ciudad de Buenos Aires, pero también la de la provincia de Santa Fe, de Entre Ríos, de Río Negro, de la provincia de Buenos Aires. Creo que ese crecimiento de la masa de médicos y trabajadores de la salud, de la atención primaria de la salud, que también fue acompañado e impulsado por otras organizaciones como la Red por el Acceso al Aborto Seguro, de la que también formo parte y que recibió el impulso de CLACAI, ha ayudado a que en concreto, en esos resquicios que el marco legal nos ha ido otorgando, pudiera garantizar el acceso a las decisiones reproductivas. Primero trabajando quizás desde la perspectiva de lo que fue la reducción de riesgos y daños, ¿no? Cuando en los centros de salud escuchábamos, acompañábamos y realizábamos esas consejerías que acompañaban a las mujeres a tomar sus decisiones en la medida de lo posible, cuidando de manera más integral su salud. Luego, como Brenda también comentó, en el año 2012, con el fallo FAL, ¿no? Este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que puso blanco sobre negro el sistema de causales que regía en nuestro país desde hacía casi un siglo, pero que veníamos de alguna manera ignorando, nos permitió avanzar en la despenalización de la práctica y en comprender la obligatoriedad del sistema de salud y lo de los profesionales de la salud para garantizar esas prácticas. Para dar quizás un ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2014 se practicaban 90 interrupciones legales por año, principalmente en los hospitales y solo en un centro de atención primaria. Y en el año 2020, digamos, antes de la aprobación de la ley y en el marco de la pandemia, se garantizaron casi 8.000 interrupciones legales del embarazo. O sea que ese aumento año tras año del acceso, de la comprensión de las causales, etcétera, etcétera, entendemos que generó condiciones para que no solo esa corriente sanitaria se sumara al movimiento de mujeres y fuera parte del movimiento de mujeres para conseguir la legalización del aborto, sino también para generar condiciones para que cuando al día siguiente de la aprobación de la ley o de la promulgación de la ley hubiera profesionales de la salud dispuestas y dispuestos a poner su esfuerzo y su trabajo para que esa ley pueda hacerse realidad. Y ese fue un trabajo que fue muy de a poco, muy cuerpo a cuerpo, con las particularidades de cada lugar y con la intención de reconocer que hay procesos que van generando cambios ideológicos, procesos de trabajo, de prácticas que van motivando y generando cambios ideológicos. En ese sentido, la televisación del debate hizo que se convirtiera en un tema de masas, ¿no? El debate en el Congreso sucedía en el Congreso, pero era televisado diariamente y en las mesas de las familias, en los pases de temas en los hospitales, en los ateneos, empezó a estar presente, se empezó a incorporar, empezó a ser parte de las discusiones que todas las personas, más allá de encontrarse familiarizadas con el movimiento social, a tener y a participar. Y era muy interesante porque
una escuchaba a profesionales de la salud que venían siendo lejanos a estas discusiones, que empezaban a reconocerlo como propio, ¿no? Y a liberarse de alguna manera de los prejuicios que tenían instalados desde hacía muchos años. Y otras organizaciones de profesionales, las sociedades de ginecología y de obstetricia, los profesionales de la salud mental, empezaron también a incorporar estos debates al seno de sus propios congresos, lo cual era novedoso, ¿no? Y era quizás al principio controversial, pero permitía poner en palabras y empezar a ganar espacios en esos equipos profesionales. Y yo en un momento nombré el tema de la transformación de las matrices de aprendizaje, y creo que en ese sentido me parece que también hay una particularidad de nuestra experiencia que merece ser observada y que tiene que ver con el enorme movimiento de docentes que también se han incorporado a la lucha, en primer lugar por la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, y a partir de allí también por el debate y la implementación del derecho al aborto. Formo parte de la coordinación de una carrera de especialistas en educación sexual integral, y vemos cómo cada año miles de docentes de nuestro país pugnan por formarse y tener más herramientas para trabajar en las aulas, mejorando el acceso a derechos, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos. Y esa masa de docentes, como parte del movimiento de mujeres y en alianza con él, son parte fundamental de la remoción de esas matrices de educación de contenido patriarcal, misógino, productor de violencia. Esas niñeces y esos jóvenes con quienes también, con quienes trabajan esos y esas docentes, también se han apropiado de un discurso de garantía de derechos. Y hoy son ellos mismos quienes protagonizan la lucha por la implementación de la ESI. Y son quienes llevaron adelante también la lucha por desarticular, por intentar desarticular en nuestro país el movimiento de Con mis hijos no, ¿no? Transformándolo en una lucha por imponer la aplicación de la ESI, que se convirtió en una de las consignas centrales de la lucha del movimiento estudiantil. Entonces, un poco para cerrar e intentando sintetizar de alguna manera algo de lo que dije, creo que la transversalidad, la unidad del movimiento de mujeres por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, con la campaña como impulsora y articuladora, el trabajo de décadas de este sector, digamos, en el movimiento de la medicina social y de los trabajadores de la educación, entiendo, han sido pilares claves para lograr la aprobación de la ley, pero también para construir los cimientos que permitan su efectivización, que hoy es el desafío, ¿no?, que nos convoca. Muchas gracias, Viviana. Creo que pusiste muy en claro un punto central que tiene que ver con el rol de los profesionales de la salud, que obviamente desde hace muchos años, como vos decís, están trabajando, y que formularon y fueron gestando ahí articulaciones como la red de profesionales. Y me parece interesante decir además que, ya que trajiste a la red de docentes, es que también la campaña generó una red de docentes universitarios que constituimos la red RUDA, donde hay un montón, muchas, 23 universidades nacionales, cuyas cátedras libres, algunas curriculares y otras no, también se han organizado, y ese es un gran logro, en las facultades de medicina. Que nos parece que ese punto, digamos, de la formación de los profesionales de la salud abona a todos estos argumentos que también planteó Viviana, y que tienen que ver, me parece, y ahí yo considero que la campaña ha sido sumamente impulsora, con la construcción de todas estas redes y lo que denominamos despenalización social del aborto. Bueno, como tercera ponente entonces está Andrea Zamparini, a la que le doy la palabra. Bueno, quiero empezar agradeciendo por invitarme a participar de este conversatorio y darme la oportunidad de contar mi experiencia como activista de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito,
desde una perspectiva comunicacional. Voy a hablar como integrante de la Comisión de Comunicación y Prensa de la Campaña Nacional, un espacio que surge en el año 2016 en respuesta a la necesidad de llevar adelante una comunicación para la campaña de manera organizada. Hablo desde mi experiencia en ese espacio al que me sumé en el año 2017 y en el que participé hasta el 2020. La comunicación de la campaña nacional ha sido llevada adelante por activistas feministas integrantes de la campaña de diversos territorios del país. Se trata de voluntades políticas con distintos tipos de conocimiento en comunicación, prensa, redes sociales, diseño gráfico, audiovisual, fotografía, editorial. Los objetivos comunicacionales podemos resumirlos principalmente en tres. Lo que nos propusimos fue instalar en la sociedad y en el Estado el debate en torno a la necesidad de despenalizar y legalizar el aborto, es decir, ponerlo en agenda. Lograr la aprobación de una ley que despenalice y legalice el aborto en el país y resaltar el peso político de los territorios, a los que nosotros llamamos regionales, visibilizar la multiplicidad de voces, diversidad y los sujetos de derecho al aborto, mujeres y personas gestantes. Lo novedoso en relación a las estrategias comunicacionales de la campaña nacional es la definición de una línea editorial y por tanto de todo lo que comunicamos a través de dos formas de debate, colectivo y horizontal. Una de ellas es una serie de acuerdos políticos de objetivos y posicionamientos de la campaña que se toman en asambleas plenarias y que establecen lineamientos al respecto de temas históricos y coyunturales. Un ejemplo que puedo dar de ellos es Niñas no madres, frente a los casos de niñas abusadas con embarazos producto de violación, a quienes les niegan sistemáticamente el acceso al derecho a la interrupción legal del embarazo. La otra es un debate interno de la Comisión de Comunicación para encontrar la mejor forma posible de diseñar estrategias comunicacionales en base a esos acuerdos y llegar a la mayor cantidad de personas de diferentes territorios y generaciones. Esto ya marca un primer desafío y es la necesidad de arribar a consensos políticos sobre cuál será la narrativa, el mensaje, la imagen, en definitiva sobre cómo se muestra la campaña para el afuera, principalmente en redes sociales y para los medios de comunicación y prensa. Quienes habitamos la campaña somos activistas de múltiples generaciones que provenimos de distintos lugares y tenemos diferentes historias de vida. Y quienes nos siguen también. Siempre ha sido un enorme desafío incluir a todos y a todas. Parte de las estrategias para lograr esto han sido el uso de consignas claras sin sesgos partidistas, mensajes informativos sin apelar a la emotividad, el uso del lenguaje inclusivo, 3 redes sociales con distintas características para llegar de manera más específica a las distintas audiencias, una página web con el objetivo de llevar adelante un registro histórico, con un sistema de etiquetas y con la posibilidad de buscar con tranquilidad declaraciones políticas y los principales hitos de la campaña. Me gustaría historizar un poco, destacando algunos hitos que a mi criterio marcan crecimientos y desafíos sustanciales desde lo comunicacional que indefectiblemente responden a la trama política que nos llevó a poner en agenda la legalización del aborto en Argentina y a la sanción de una ley. La comunicación de la campaña tuvo un gran crecimiento en la preparación del 28 de septiembre del 2017, Día de Acción para la Despenalización del Aborto en América Latina, en el cual se acuñó el concepto de grito global y se pensó el doble hashtag Un grito global por aborto legal. Lo de global tuvo como objetivo político expandir nuestra propuesta para la despenalización y legalización del aborto a toda América Latina y Caribe. Para la fecha se organizó una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación, un debate de candidatos y candidatas políticos y una marcha. El objetivo comunicacional fue el de difundir la marcha de ese día, la militancia, la calle, lo que sabíamos que no iba a tener prensa desde los medios masivos y muy poca desde los medios alternativos. Asumimos que la prensa político-partidaria se iba a ocupar de difundir el resto. Para nosotras lo importante era lograr masividad en la movilización. Y la logramos, fuimos miles.
Se desarrolló una línea visual y un afiche de distribución federal para imprimir en color, pero también en blanco y negro, contemplando las distintas realidades económicas de las provincias para que nadie deje de difundir su acción por falta de recursos. La difusión en redes a través de una cuenta de Facebook y otra de Twitter se hizo con mucha anticipación y usando varias piezas comunicacionales. Acompañando la línea gráfica, sacamos una declaración política y una gacetilla de prensa que difundimos a medios alternativos feministas. Hicimos spots radiales promocionando la marcha. Las radios barriales y feministas fueron nuestras aliadas desde los inicios. Para esa fecha juntamos adhesiones a la campaña de asociaciones civiles, organizaciones sociales y políticas, y allí la campaña creció sustancialmente. Iniciaba el 2018 y nosotras sabíamos que ese año íbamos a presentar por 7ª vez nuestro proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Cada 2 años perdía estado parlamentario, entonces era necesario volver a presentarlo. Ese año, un programa de televisión de espectáculos de audiencia masiva invitó a mujeres mediáticas a que relaten sus experiencias de acoso sexual y violencia de género en los medios. Temática que ya venía siendo visibilizada por algunos episodios que ganaron prensa en el país en ese momento, y gracias a la visibilización que le dio a la temática la colectiva Ni Una Menos. Pero algunas de las personalidades invitadas hablaron sobre aborto, sobre la situación de clandestinidad en la práctica, y se mostraron con el pañuelo verde de la campaña, nombrándola y asignándole el reconocimiento de una lucha de años. Rápidamente esto se convirtió en tendencia en las redes sociales. Empezamos a recibir decenas de mensajes por día a través de nuestras redes sociales, desde dónde conseguir el pañuelo hasta dónde puedo abortar. Era el momento de salir a decir que íbamos a volver a presentar nuestro proyecto y que tenía que ser antes del 1 de marzo, estamos en 2018, que era la apertura de sesiones en el Congreso. Elegimos el 19 de febrero como fecha y la acción política de un pañuelazo. La idea fue mostrar una foto con miles de pañuelos verdes alzados. Entonces nos pusimos en marcha desde comunicación para instalar la fecha, una nueva fecha que no estaba en el calendario feminista. Se utilizó Twitter como principal herramienta de difusión. El hashtag tenía que ser potente, reclamábamos aborto legal y lo queríamos ya. Pensamos el ya como un grito de exigencia y de inmediatez. Ya no podíamos esperar más por una ley y la consigna fue, trae tu pañuelo, porque ya no nos quedaban más pañuelos. Teníamos un stock muy pequeño de pañuelos y estalló, y todos nos pedían pañuelos y no teníamos más pañuelos. Así que tuvimos que decir, trae tu pañuelo porque acá no lo vas a conseguir. La demanda fue inmensa. Claro, en este punto nos teníamos que asegurar las redes y tener un tuitazo masivo, ¿sí? Entonces convocamos a influencers, pero no teníamos los contactos directos. Así que desde comunicación armamos una lista sacando los nombres de Twitter y nos enfocamos en aquellos influencers que en sus cuentas habían publicado algo referido a feminismo o aborto. Fue un trabajo detectivesco. Muchos influencers respondieron y ante el pedido de subir a sus redes una foto con el pañuelo y nos arroben, aceptaron. El 19 de febrero logramos un tuitazo masivo con el hashtag aborto legal ya, gracias al acompañamiento de influencers de distintos espacios y un enorme pañuelazo frente al Congreso de la Nación. En este pañuelazo ya empezamos a ver que varios colectivos feministas y espacios políticos partidarios se empezaron a acercar a la campaña. También se acercaron muchísimas adolescentes a las que comúnmente llamamos pibas. Para fines de febrero de ese año, desde comunicación nos planteamos la necesidad de abrir una tercera red social, Instagram, red usada por las más jóvenes. La visibilización de la campaña por fuera de lo que pasaba en Buenos Aires fue un desafío. Considerábamos muy importante mantener el balance de lo que mostrábamos en redes nacionales, que estaba muy repleto de actividades realizadas en Ciudad de Buenos Aires, y se necesitaba visibilizar el resto del país. Pero esto llevó tiempo y fue complejo, porque la campaña no está organizada con las mismas lógicas en las distintas provincias, y no todas contaban con compañeras que dedicasen tiempo a redes sociales, o que considerasen que una red como Twitter vaya a funcionar en su territorio.
Al mismo tiempo, con este crecimiento en redes, empezamos a registrar el avance de grupos fundamentalistas, conservadores, antiderechos en redes sociales y en la calle. En el muro de Facebook nos enviaban mails, insultos, entonces nos dimos una discusión interna sobre cómo lidiar con esto. Desde comunicación se elaboró contenido sobre fundamentos de nuestro proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, de lo que significaría para nuestra sociedad la despenalización y legalización del aborto, la objeción de conciencia, la diferencia entre ILE, el aborto legal con el que ya contábamos, e IVE, el aborto voluntario que reclamábamos. Responder a estos ataques con información y argumentos racionales fue la política que sostuvimos. Otro punto histórico que quiero destacar fue el inicio del debate sobre legalización del aborto que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, pero que fue finalmente rechazado en senadores. Como las sesiones en el Congreso eran los martes, garantizamos presencia en la calle y en las redes. Era clave ejercer presión política. A este ciclo de martes se lo llamó Martes 13, hashtag Martes 13, y cada martes se armaba un escenario frente al Congreso y se hacían acciones políticas, desde lecturas de declaraciones, se recitaba poesía, tocaban bandas de música. Definimos que el primer Martes Verde que acompañábamos desde las redes contenga el concepto de historia. Habíamos llegado a que se trate nuestro proyecto de ley por primera vez en la historia. En el flyer pusimos "Hagamos historia por el derecho al aborto", martes 20 de marzo, 18 horas, todos al Congreso, todas y todos. Acá ya empezamos a circular el concepto de hacer historia, lo que más adelante pasó a ser el hashtag "Estamos haciendo historia", que acompañó la vigilia del 13J, día en el que se obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, y luego el "Seguimos haciendo historia", hacia la votación de la Cámara de Senadores. En este punto se empezaron a sumar más colectivos, más variadas, de espacios culturales, la mayoría de los cuales se organizaron para este fin, es decir, para acompañarnos en las calles y en las redes. Colectivos de actrices, bailarinas por el aborto legal, escritoras por el derecho al aborto, poetas por el derecho al aborto, dibujantes, cirqueras. Tejimos alianzas con colectivas feministas audiovisuales organizando coberturas colaborativas que fueron clave para poder hacer buenas coberturas fotográficas, usando drones, por ejemplo, para tener fotos desde arriba, porque los números ya no nos daban. Y queríamos mostrar la masividad y amplificar la difusión en redes y medios alternativos. Y para elaborar piezas audiovisuales, videos. Desde comunicación trabajamos con estos colectivos de cerca, cuidando el guión de los videos, las imágenes usadas, la diversidad que queríamos reflejar. Nosotras en ese momento no teníamos las herramientas, éramos muy pocas en el espacio de comunicación con posibilidad de hacer esa cobertura. Los Martes Verdes se extendieron en todo el país y sostuvieron hasta la masiva vigilia del 13 de junio del 2018, en la que se votó el proyecto en diputados y obtuvo media sanción. Fue una de las herramientas clave de presión política para mantener una calle con gente. Durante esta etapa, nuestra relación con el periodismo, que venía siendo a través de periodistas influencers en redes sociales, empezó a ser más directa. Nos empezaron a contactar de medios masivos, a solicitar notas, a preguntar qué íbamos a hacer cada martes. Esto también se da en el contexto de la ocupación de más espacios de feministas en el periodismo. Fue durante la votación que obtuvo media sanción que nos empezó a cubrir la prensa masiva. Se habían intercambiado los roles, ahora la prensa nos buscaba a nosotras. Utilizamos esta fecha para dar acreditaciones a medios, para cubrir nuestras acciones y organizar el escenario. Y utilizamos esos contactos después para aumentar la lista de contactos de medios a futuro. Lidiar con la prensa masiva no fue fácil por varias razones, pero principalmente por el manejo de los tiempos. Nosotras somos un movimiento social que nos basamos en consensos políticos, y llegar a consensuar sobre eventos que se presentan de un día para el otro lleva tiempo. Los medios se mueven mucho más rápido. Fue un desafío agilizar el mecanismo de respuesta y salir a responder o hacer declaraciones en respuesta a algún acontecimiento político de importancia que nos implicaba.
Junto a eso aparece fuertemente el hashtag Salvemos las dos vidas, con mensajes aduciendo a que el aborto mata personas, usando imágenes de fetos de edades gestacionales avanzadas y apelando a lo emotivo e intentando disputar sentido. Se fortalecieron mucho en las redes y en la calle. De hecho, compartieron espacio con nosotras en cada una de nuestras vigilias. Los espacios de la calle siempre estuvieron divididos. Desde comunicación empezamos a dejar de difundir nuestros tuitazos y redazos con antelación para evitar estos ataques, lo cual duplicaba los esfuerzos, ya que para sostener tuitazos en redes y contar con el acompañamiento de cuentas grandes en redes sociales, necesitamos contactarles casi en simultáneo y sostener los tuitazos por periodos de tiempo más largos, para llegar a altas visibilidades. En preparación al debate de senadores, desde comunicación, se arma el espacio Comunicación con Regionales. Cada regional o provincia, ¿sí? Porque la orgánica de la campaña está representada en todo el país, pero no en absolutamente cada provincia, y la relación no es 1 a 1, entonces tenemos regionales, hay provincias que tienen 2 regionales, como por ejemplo Santa Fe, tiene Santa Fe Centro y Rosario. Entonces, cada regional o provincia asignó a una persona para formar parte de este espacio comunicacional, cuyos principales objetivos fueron los de intercambiar material de cada provincia al resto del país, de fortalecer los espacios de comunicación en cada región y de acelerar los procesos comunicacionales. Todo estaba ocurriendo muy rápido y era necesario maximizar la información que circulaba en todo el país, principalmente en redes. La prensa tendía a centralizarse en Buenos Aires y eso causaba tensión. Este espacio que existe al día de hoy fue clave para la cohesión y amplificación de la potencia de la campaña nacional. Para el día de la votación en senadores se organizó el primer pañuelazo internacional. El mundo nos miraba. Recibimos fotos de 53 puntos del mundo y muchísimos correos, pedidos de notas y adhesiones. Finalmente, ese día se rechazó el proyecto y fue recién 2 años después, en diciembre de 2020, en el medio de una pandemia, con escasas posibilidades de habitar la calle, que conseguimos la ley, con una campaña a la que ya nos referíamos como Marea Verde, que si bien es un nombre que se atribuye a la campaña en referencia a su color, hace referencia al efecto de amplificación, extensión, masificación que nos excede y trasciende. Para terminar, y fui rapidísimo, así que me sobró el tiempo, quiero decir que todo lo relatado por mí respecto al trabajo de comunicación ha sido la labor de un grupo de 10 compañeras activistas de la campaña de varias partes del país que no sin tensiones llevó adelante colectivamente la tarea. Bueno, muchas gracias. Y la campaña, en todos sus aspectos, se constituye por activistas. ¿Qué quiere decir esto? Personas no rentadas. Ese fue el after hour para todos durante muchísimos años. Y un ejemplo es Andrea, que es doctora en biología y se dedicó dentro de la campaña como activista a las actividades, las acciones de comunicación. Así que bueno, muchas gracias a las 3 y ahora escuchamos los comentarios de Mario Pechelli. Buenas noches. Yo pensaba no decir nada, pero obviamente después de escuchar a las compañeras me surgieron muchas cosas para comentar. Tengo 8 puntos que los voy a decir de la manera más directa posible. Yo creo que efectivamente lo que pasa en otros países es de mucha utilidad para el activismo interno. Nos pasó en matrimonio igualitario con el ejemplo de España, en aborto con el caso de Uruguay, en su momento con la política de VIH, con la política brasilera, y incluso también internamente, como si fuera otro país, el país del matrimonio igualitario fue útil para el país del aborto legal. Es decir, siempre eso que fue posible en algún contexto cuando parecía imposible, sirve como elemento para hacer lucha política. Así que espero que en el caso argentino, ¿me están viendo y escuchando? Pues yo veo cualquier cosa en la pantalla. Y entonces, en ese sentido, me parece que Argentina, habiendo aprobado el aborto legal en medio de este mundo horrible que estamos viviendo, creo que es una de las pocas cosas, si no la única, festejable del año 2020.
Segundo punto, que lo remarcaron varias de las oradoras, es la impronta de los derechos humanos en la Argentina. Esto para pensar en relación con el caso de Brasil. Nosotros salimos de la dictadura haciendo un pacto que simbólicamente firmamos casi todos y todas, que es el Pacto por los Derechos Humanos. Y creo que el haber ligado la lucha por el aborto a el respeto de los derechos humanos, los más básicos, son nuevos, como decía Brenda, pero también son el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la libertad, es decir, derechos que son compartidos por todos y todas. Creo que también para el caso de Brasil puede permitir articular la lucha del aborto por la lucha por la democracia, como se hizo en Argentina, la lucha por el Estado de Derecho, porque el aborto ilegal y clandestino es instaurar una práctica por fuera del Estado de Derecho, es decir, el aborto no es que no hay, pero por fuera del Estado de Derecho. Entonces lo que queríamos con la legalización es incluir la práctica del aborto en la regulación de derechos y responsabilidades como cualquier otra práctica social. Y después, como estamos viendo, y creo que merece la pena que lo digamos hoy, en este tiempo de COVID y de políticas y despolíticas en relación con la pandemia de COVID-19, cómo la salud está a la base de todos los derechos humanos y cómo todos los derechos humanos está a la base de cualquier política de salud. Y eso lo articuló la lucha por el aborto legal, lo estamos viendo ahora con el COVID-19, y creo que es una ventana trágica de oportunidad para seguir vinculando por qué la defensa de la vida es un reclamo democrático y es un reclamo de derechos, y por eso es un reclamo universal, aunque como en todos los casos, quienes pagan con sus vidas son, por supuesto, las personas y las categorías de población más vulnerables. El tercer punto que quería señalar, acá voy a hablar un poco de lo que yo pienso y pensaba en todo el proceso de la lucha por el aborto, es uno de los logros de la campaña, que fue mostrar que el statu quo no es un equilibrio. Es decir, no es que ahora queremos el aborto legal y eso va a modificar un equilibrio. El equilibrio del statu quo de la prohibición del aborto son muertes diarias de mujeres y personas gestantes. Y ese planteo de que el equilibrio, o sea, la no resolución, era una acción activa por parte del Estado y la clase política perpetuando la muerte de mujeres, la esterilidad evitable de mujeres y la morbilidad evitable de mujeres y personas gestantes, eso fue una manera de invertir la carga de la prueba. Y creo que eso fue uno de los éxitos más importantes de la campaña y de los profesionales y las profesionales de salud, del activismo, de la clase política y de todo el mundo. Es decir, mostrar que el equilibrio no era tal, no es tal. La prohibición del aborto, la clandestinidad del aborto implica un modo de resolver la cuestión que mata mujeres o mata personas gestantes y en general pobres y en general vulnerables. Y el segundo aspecto que apareció también es que el conflicto, que históricamente lo habíamos pensado como si fuera de un lado el movimiento social y del otro la iglesia y los sectores conservadores, necesitaba de lo que puso de relieve Brenda hoy, que son los partidos políticos, los cargos de toma de decisiones, es decir, los miembros y las miembros del Parlamento y del Poder Ejecutivo, y que tiene que ver entonces con una arquitectura institucional que promueve o al contrario obstaculiza sistemáticamente la posibilidad de plantear este tipo de derechos. En ese sentido, la ley de cuotas, que es del año 91 de Argentina, y después la de paridad, la constitución de alianzas explícitas, transversales de mujeres y también algunos varones de partidos políticos, la cuestión de las audiencias, que en los procesos legislativos de Argentina son muy raras, digo, por infrecuentes, fueron en la época de matrimonio igualitario, en la de aborto y alguna que otra circunstancia muy particular. Pero todo eso fue clave porque planteó de manera visible, como decía Brenda, que además quiero saludar en sentido del coraje de esas dirigentes de partidos políticos, de todo el arco de poder, plantarse con la bandera y poder sentarse con quienes en otras circunstancias son sus adversarios y no es tan sencillo, digo, para qué sé yo, la izquierda sentarse con la derecha a compartir un panel para reclamar todos y todas juntos.
Y en este sentido yo quiero resaltar el papel del Poder Ejecutivo. Cuando fue Cristina Fernández presidenta, ella obstaculizó cualquier intento de plantear la legalización del aborto en el Congreso. Macri, con su total ambivalencia y ambigüedad, yo digo, Macri a mí me merece simpatía cero, pero básicamente habilitó la posibilidad de que esto se plantee en la Cámara de Diputados y en el Senado, y esto fue clave. Y después el papel que cumplió este año el Poder Ejecutivo, Vilma Ibarra y el presidente Alberto Fernández, que como en su momento para matrimonio igualitario, en términos futbolísticos hacen el pase de gol. Es decir, si no hay una luz verde clara del Poder Ejecutivo, es muy difícil para por lo menos los congresos nuestros, que están muy influenciados con el liderazgo de los poderes ejecutivos centrales a la hora de distribuir fondos, beneficios, privilegios, etcétera, etcétera. Eso fue clave para que pudiera salir la ley, primero para entrar al Congreso y después para salir. A tal punto que en un balance bastante complicado del gobierno actual en la Argentina, la legalización del aborto es probablemente una de las poquísimas, si no la única, perla recuperable del año 2020 como producto de iniciativas políticas. Bueno, voy a ir un poco más rápido. El papel de la reducción de daños y el desmitificador, yo creo que el papel de los profesionales y profesionales de salud también fue clave, entre otras cosas, para mostrar la realidad del aborto que existe y que existía, el papel de mostrar el número de hospitalizaciones por complicaciones de aborto, mostrar todas las consecuencias en términos de salud y lo que pasaba en los servicios de salud con las mujeres que llegaban con complicaciones, etc., fue también clave para ir desmitificando y desarmando argumentos hipotéticos o fantasiosos de las opositoras y opositores al derecho al aborto. Digo al derecho porque el aborto existía, lo que se mostraba es que el aborto, siendo ilegal, como todos sabemos, no, lo que hace es que sea clandestino e inseguro la mayoría de las veces, o muchas veces, y no reducir su número. Y estos datos los trajeron profesionales y también hay que decirlo, autoridades sanitarias de los distintos niveles de jurisdicciones, provincias y Estado Nacional, y también de la OPS, etcétera, etcétera. Respecto de las campañas, hay muchísimo para decir, como contó Andrea, yo simplemente voy a rescatar dos cosas de las miles que se podrían decir, tres cosas, perdón. Uno es el pañuelo verde. El pañuelo, primero en Argentina, que tenemos la tradición del pañuelo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, pero la pregnancia del pañuelo verde en Argentina y en el mundo entero, creo que es uno de los hallazgos que por supuesto no sé si hay alguien que lo haya inventado, sino son a veces procesos que se van dando, pero digamos fue clave para hacer visible lo que decían las nenas yendo a la escuela con el pañuelo verde atado en la mochila, las periodistas, las diputadas y senadoras, los profesionales, etc. La otra, y acá acabo de hablar de las nenas, las pibas, las jovencitas, y la otra también es el linaje, la posibilidad de articular generaciones de luchadoras. La foto de Lila Minchersky, Dora, Marta, y Dora, todas mostrando a sus largos años estar activísimas en las calles peleando por derechos. La generación intermedia y las más jovencitas, yo creo que eso mostró también una construcción de una historia y un presente y un futuro que fue clave para construir identidad en relación con la legalización del aborto. Y por último, y con esto lo anteúltimo, con lo que voy a terminar, los encuentros de mujeres. Brasil tuvo como antecedente, yo estuve cuando el presidente Lula organizó un encuentro de las asambleas nacionales, no sé cómo se llamaban en Brasil, o encuentros nacionales de políticas públicas. Yo fui a uno que era en relación con política LGBT, y en este sentido es algo parecido, un poco salvando las distancias, a esta posibilidad de articular sociedad civil, Estado, territorio, en un nivel que recupera lo local con lo nacional, que permite acumular fuerzas materiales y simbólicas para dar esas luchas. Es decir, recuperar eso que en toda América Latina tenemos, de acumulación de fuerzas en el movimiento social, pero no separado de la política pública y del Estado y la posibilidad de incidir en el cambio legislativo y en el cambio político. Bueno, y con lo que quería concluir son dos cuestiones, la optimista y la pesimista. La optimista es, se aprobó el aborto y no pasó nada.
Quiero decir, no pasó nada como cuando se aprobó el divorcio o se aprobó el matrimonio igualitario. Quiero decir que todo el discurso catastrófico, las clases políticas que acompañaron esto, salvo cuestiones, algún caso puntual y que uno podría analizar, es decir, esa es mi hipótesis, no hay un costo que digas que la clase política pagó por haber apoyado el aborto, como en su momento el matrimonio igualitario o el divorcio. Porque ese es uno de los discursos que para la clase política opera, es decir, uy, si yo apoyo, después me va a ir mal. No es así. Y por el lado pesimista, toda la región, en el país y en el mundo, las ultraderechas están súper poderosas, vienen por todo, vemos cómo dirigentes políticos y dirigentes políticas del primer nivel empiezan a adoptar discursos fascistas, extremadamente autoritarios, no solo conservadores, sino que lindan con lo antidemocrático, lo anti-estado de derecho, lo antirracional, con estos discursos antivacunas, anti-todo. Hay que estar alertas para... digamos, porque el enemigo está muy fuerte y acechando, es decir, y no digo solo en materia de aborto, sino en materia de nuestras libertades básicas, de nuestros derechos y de la democracia misma en el continente. Gracias, Mario, realmente creo que hiciste como un análisis, una síntesis de todo lo que aquí se dialogó, más tus propias intervenciones o tus propias ideas acerca del proceso, que lo conoces muy, muy bien y que has estado muy cerca. Y me parece que es súper interesante dos cuestiones que rescataste y que creo, dos o tres cuestiones que pueden aportar a otros procesos. Uno, la cuestión intergeneracional. Creo que ese es un dato, y vos lo ejemplificaste con una foto que recorrió por todos lados. Ese es un dato que fue muy importante y que fue una producción, creo que, no sé si explicitada, pero explícita en la práctica política de la propia campaña. La segunda cuestión que me parece súper importante es lo que vos planteaste de estas estrategias, y que Andrea también y Viviana lo dijeron muy bien, y creo que Brenda en otro sentido también, que son las articulaciones locales, regionales. Y quiero decirles que desde el 2017 la campaña nacional argentina coordina la campaña 28 de septiembre por la despenalización y la legalización del aborto en América Latina y el Caribe, que existe desde el año 1991. Así que bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron en la mesa, y ahora le voy a dar la palabra a Sonia Correa. Mis preguntas son como parecidas para Brenda y Viviana, que es en sus campos, que son el Congreso, el mundo partidario institucional de un lado y la corporación médica del otro, ¿no? Digamos, el mundo del orden médico. Desde vuestro punto de vista, ¿cuáles han sido los mayores obstáculos? ¿Dónde estaban las resistencias a la proposición del derecho al aborto legal, seguro y gratuito? ¿Quiénes o qué argumentos? O sea, ¿y cómo eso se supera en esas prácticas que ustedes han tenido en esos dos campos, que es el Congreso, el Parlamento y el mundo médico? Gracias, Sonia. Bueno, tenemos enorme cantidad de preguntas, así que, no sé, yo les pasaría la pelota a ustedes. Les pediría que fueran lo más concisos posibles, porque ya les digo, debe haber como 20 preguntas. En relación a la pregunta que hacía Sonia, que me parece interesante, ¿no? Pensar los obstáculos. Yo algo señalé en mi intervención, y recuperando algunos de los argumentos que ponía recién Mario Peceni en la conversación, que me parece que son interesantes. Yo creo que por supuesto que hay un plano donde podríamos pensar la discusión de los obstáculos en la línea argumental, ¿no? Y yo creo que se dieron dos procesos distintos. 2018, en su inicio, fue un momento donde gran parte de la ciudadanía no tenía una posición lo suficientemente formada sobre el tema, ¿no? O tenía una intuición, pero no tenía las herramientas y los elementos para poder fundarla en profundidad. Y en ese sentido, ese proceso
de varios meses, de una enorme participación de la sociedad civil en la movilización, en las audiencias, en las estrategias de comunicación de redes, en los posicionamientos, en amplificar las voces, creo que fueron absolutamente claves. A mí me dio la sensación que ya avanzado el proceso, las posiciones se cristalizaron y cada uno estaba parado, cada ciudadano, no había personas en general que no tuvieran una posición política sobre el tema, y no había, me parece, tanta capacidad de escucha al argumento. Creo que es interesante leer hasta dónde y en qué oportunidad y qué discursos son valiosos, ¿no? El hecho de que al comienzo la utilización del pañuelo verde fuera una estrategia para visibilizar el reclamo, al final del proceso hacía que quien tenía un pañuelo verde o un pañuelo celeste, su posición no fuera escuchado por el otro, ¿no? Es un poco complejo lo que estoy diciendo, pero me parece que leer eso como en una línea histórica nos permite elegir con qué estrategia jugar en cada momento. Y en eso también creo que, en términos, digo, de la argumentación, nosotros y nosotras partimos del dominio, por decirlo de alguna manera, del patrimonio sobre el concepto de la defensa de la vida. La campaña y quienes bregábamos por la legalización del aborto lo hacíamos tributando a la defensa de la vida de las mujeres que habían muerto durante la democracia por abortos clandestinos. A lo largo de ese proceso, en el que la resistencia de los sectores celestes se fue organizando, se fue articulando, ese concepto también empezó a estar en disputa, en consonancia con lo que bien decía Sonia, ¿no? Ellos se identifican con la defensa de la vida, adoptan ese lema de las dos vidas, tratando justamente, creo yo, de corrernos del lugar desde donde estábamos. Y creo que eso se acomoda recién de nuevo en 2020, ¿no? Y ahí sí, bueno, todo un proceso argumental. Bueno, el otro obstáculo, en torno a lo que decía Mario, es la presión en los territorios. Y yo acá difiero de la visión. Yo creo que no hay que menospreciar la presión que tienen los sectores vinculados con las iglesias en los territorios sobre los actores políticos. No, el costo no es un costo en la opinión pública que condene a alguien y que no pueda ser candidato, sino que el costo, y se está viendo en distintos lugares, es la presión en la elección de las listas a costa de no financiar una campaña, de no movilizar fiscales para garantizar en lugares donde quien tiene el control del territorio son los sectores religiosos. Y ese es un fenómeno que me parece que en Argentina está en crecimiento y Brasil lo enfrenta como un desafío enorme para mirarlo, ¿no? De un lado, una marea verde que no es de nadie, y del otro lado, intereses que van de manera muy direccional a elegir, a señalar, a posicionar a referentes políticos, y me parece que eso hay que mirarlo en la coyuntura, pero también a futuro. Hay una línea de muchísimas preguntas sobre comunicación, así que voy a hacer una o dos, y después hay algunas que por ahí Vivi podrías ir vos, que después las leo, más sobre el rol de las socorristas, qué pasa con la implementación y demás. Así que bueno, voy con las de comunicación. Andrea, su informe sobre la comunicación de la campaña indica que hubo varias lecciones estratégicas aprendidas en el proceso. ¿Podría dar ejemplo de los cambios estratégicos necesarios en este proceso de aprendizaje? Sobre la iniciativa de la campaña de llegar a las niñas y adolescentes, ¿cómo se ha apropiado el movimiento de estas nuevas redes como TikTok, por ejemplo? Me gustaría que pudieras comentar un poco si hay diferentes estrategias de la campaña para dialogar con la prensa tradicional y vehículos alternativos independientes. Y Paula Bielmo dice, me gustaría saber, la pregunta del millón, ¿por qué el color verde? A eso la conteste ahí quien quiera. En el último tiempo, a partir de un crecimiento como muy grande y una presencia de las adolescentes y las más jóvenes, la campaña se dio una estrategia mucho más enfocada en ellas. Quizás sesgando un poco hacia la juventud y dejando un poco de lado, sobre todo en época de pandemia, en donde las redes sociales se hicieron totalmente clave en la comunicación que teníamos,
Y bueno, entonces quizás por ahí lo generacional se nos corrió un poco de eje. Las estrategias que se dieron no hicimos TikTok, no nos metimos en esa red, pero sí en podcasts y mucho con Instagram. Todo lo que tenía que ver con fotos, sacate una foto con tu pañuelo y toda esa estrategia, tuvimos mucho éxito en ese diálogo con que la juventud o las adolescentes puedan mostrar en qué situaciones cotidianas portaban su pañuelo y lo mostraban. Entonces ahí empezamos como con una interacción como bastante dinámica y además que hicieron crecer las redes un montón. Otra estrategia fue preguntas y respuestas en el Instagram, digamos, como mini encuestas, y en esto se enganchaban mucho. O sea, preguntar y responder cuestiones sobre aborto y qué sabías y qué no sabías. Bueno, la prensa, a ver, yo lo veo esto como una cuestión que se fue desarrollando y fue creciendo con el mismo movimiento de mujeres. Me parece que los espacios de los medios de comunicación también fueron tomados por feministas, cosa que antes no pasaba. Hubo un montón de espacios en donde contrataron especialistas en género, digamos, Infobae, Tiempo Argentino, digamos, un montón de espacios de prensa grandes, masivos, que ahora tienen un departamento de género. Eso definitivamente ayudó muchísimo. Entonces, nuestro contacto con las periodistas que podían escribir para medios grandes como Clarín, Nación, bueno, Página 12 no, porque nos ha estado cubriendo desde siempre, se convirtió en algo cotidiano. O sea, nosotras teníamos algo para decir, una gacetilla de prensa, y se los enviábamos, y ahí se producía ese contacto como muy, bueno, ahí me está diciendo que ya se me fue el tiempo. ¿Cuál fue el papel de las rescatistas en el proceso de legalización del aborto en Argentina? Yo creo que están hablando de las socorristas, seguramente, ¿no? Valoro enormemente el movimiento del socorrismo, creo que ayudó fuertemente al trabajo por la legalización, pero particularmente por esto que hablábamos de la despenalización social, o sea, esta posibilidad de acompañar a las mujeres en los territorios, esas mujeres que eran sus amigas, sus vecinas, sus conocidas, sus compañeras de trabajo, me parece que permitió entrelazar con el conjunto de las mujeres el movimiento de la lucha a favor del aborto a partir de lo que se generaban esas experiencias personales de acompañamiento. Y en ese sentido, a lo que quiero hacer referencia es a qué le pasaba al sector salud con el movimiento de socorristas, que me parece que hubo una parte del sector salud que se contrajo, ¿no?, ante el reconocimiento de que había mujeres que acompañaban a otras mujeres a abortar y que no eran profesionales, ¿no? Entonces nosotros hacíamos el chiste que ellos decían, no lo hacen, pero tampoco soportan que otro lo haga, ¿no? No acompañan a las mujeres, pero tampoco soportaban que otras mujeres acompañan. Y la verdad que creo que en ese sentido ha habido un proceso y que fue un punto a favor, que las socorristas no se pusieron en contra de los servicios de salud, sino que, y esto fue una tensión quizás al principio del socorrismo, sino que fueron dándose una política de articulación con esos servicios de salud. Y en ese sentido, nuevamente, médicos de atención primaria, las médicas generalistas, digamos, quienes estaban trabajando más en territorio, han tenido un entramado muy particular, y bueno, yo soy proveedora de abortos y acompaño a mujeres. La verdad es que ha sido un trabajo compartido, ¿no?, en donde ellas quizás me llamaban cuando había una situación para derivar al sistema de salud, y yo las llamaba cuando me parecía que alguna mujer ya hoy necesitaba algún acompañamiento social más potente que el que se le podía dar desde el sistema de salud. A partir de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero también antes, a partir del trabajo en la interrupción legal del embarazo, el misoprostol es provisto por los ministerios. Por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, desde el año 2014, se provee el misoprostol para la utilización en el primer nivel de atención de manera ambulatoria y en los hospitales para aquellas mujeres que cursan embarazos de más de 12 semanas o que por alguna condición requieren estar internadas durante el procedimiento. El Ministerio de Salud de Nación también
ha comprado misoprostol en los últimos 2 años y a partir de la ley de interrupción voluntaria del embarazo es una obligación, digamos, muy clara hacia los ministerios y también hacia las obras sociales y prepagas de dar cobertura en el acceso a misoprostol en el 100% de las situaciones de manera totalmente gratuita. En Ciudad de Buenos Aires, el 93% de las interrupciones se hicieron de manera ambulatoria, con una efectividad. No tenemos mifepristona, lamentamos enormemente no tenerla y es nuestro próximo paso de pelea, pero la verdad es que en Ciudad de Buenos Aires, y yo creo que producto de la calidad que tienen las consejerías de los equipos de salud y de la información que tienen las mujeres, en el 90 a 93% de los casos el tratamiento es efectivo con un solo ciclo de misoprostol. Este comentario, que termina con una pregunta, es el siguiente. Las principales opositoras al derecho al aborto también son las mujeres del espectro conservador, que dicen ser representantes más legítimas de las mujeres y a veces incluso se autodenominan feministas. ¿Cómo lidiar con este discurso ambiguo? Otra pregunta interesante, ¿no? Y de difícil respuesta. Acá me parece que hubo muchas voceras de la posición de rechazo que también fueron mujeres y que construyeron una legitimidad en el campo, digamos, desde donde estaban actuando, en el mismo sentido, con lo cual creo, ya lo dije, que el corte entre las posiciones de las mujeres y de los hombres no tiene un correlato directo con el posicionamiento en torno al derecho al aborto. Así como también el feminismo fue permeando a los varones en el modo de concebir sus masculinidades y encontramos muchos más varones comprometidos con la agenda de género en los últimos años, ¿no? Entonces, creo que lo trasciende y que una cosa no quita la otra. Yo creo que las mujeres merecemos tener mayor protagonismo y representación en los espacios políticos per se, y también creo que hay que laburar al interior de los partidos políticos para que esas mujeres que vayan llegando sean cada vez más mujeres feministas que recojan las agendas. No se puede ser feminista y negarle a las mujeres, a las personas gestantes, a las adolescentes y a las niñas el derecho a decidir, a que su voz se escuche y a seguir pensando que es la tutela del Estado la que dice cuándo es moralmente correcto y cuándo no lo es. Parece que ha sido muy rico y quedamos, creo, todos a disposición de lo que necesiten, y hay mucha producción escrita que muchos de ustedes conocen en Argentina, así que si quisieran sobre estos temas y sobre el origen del pañuelo verde, hay artículos escritos y demás, les podemos acercar. Muchísimas gracias a CLACAI como copatrocinador de esa iniciativa, a las organizaciones brasileñas y argentinas que han apoyado los webinarios, a les panelistas del otro panel de la semana pasada, de que acá hoy está Marta y Negra también, que estuvo, a las panelistas de hoy, a Mario. Yo creo que hemos cumplido nuestro objetivo, uno de mantener vivo el debate sobre aborto en Brasil en esas condiciones tan difíciles, ¿no? Y también de poder transmitir a las audiencias brasileñas la riqueza, los detalles, los matices, las complejidades, las contradicciones y paradojas de ese proceso que, como sabemos y como lo ha subrayado Mario, es como un punto de iluminación, ¿no? En un escenario regional o continental, hasta recién mucho peor, ¿no? Hasta que se fuera Trump, pero la reforma de aborto en Argentina efectivamente es como un faro, una luz en esa zona conflagrada en que crecen las fuerzas de derecha, los integrismos católicos, los fundamentalismos evangélicos, articulados, como lo bien sabemos.